Muy bien, ahora vemos el tema combinaciones químicas, sus formulaciones y nomenclaturas. Las combinaciones químicas, como bien ya lo sabemos, se clasifican en combinaciones binarias en las que intervienen dos elementos químicos. Se pueden dar también las combinaciones ternarias y cuaternarias. Comenzamos con la más sencilla, que es la combinación binaria. La combinación binaria oxigenada. En ella interviene como uno de los elementos químicos el oxígeno y el otro elemento químico puede ser un elemento metálico o no metálico. Si el oxígeno reacciona con un metal, se tiene el óxido. Si el oxígeno reacciona con un no metal, se tiene el anhídrido correspondiente. Este cuadro especifica exactamente eso. Los óxidos metálicos entonces se obtiene de la reacción química del metal con el oxígeno y los anhídridos de los no metales más el oxígeno. En esta ocasión vamos a ver 3 sistemas de nomenclaturas diferentes. Nosotros manejamos perfectamente la nomenclatura tradicional, en la que se nombra anteponiendo la palabra óxido, seguido del nombre del metal con la terminación oso si actúa con su menor valencia, ico si actúa con su mayor valencia. Tenemos otro sistema de nomenclatura que es la stock, sistema de nomenclatura stock. Se nombra la palabra óxido, seguido del nombre del metal. Acá ya no voy a ponerle terminación oso ni terminación ico, sino que voy a poner la palabra óxido, a continuación voy a poner el nombre del metal y por último, ahí al lado, entre paréntesis, voy a ponerle la valencia en número romano del elemento metálico. En la nomenclatura sistemática, esta es un tercer sistema de nomenclaturas, sistemática o IUPAC. Aquí se anteponen los prefijos mono, bi, tri, penta, si es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de oxígeno. Voy a fijarme en la fórmula y dependiendo de la cantidad de oxígenos que tenga, voy a hacer uso de estos prefijos que tengo acá. Esto para los óxidos. Para los anhídridos también tengo la nomenclatura tradicional, que es la que ya conocemos. Tenemos la nomenclatura stock y la sistemática. En la tradicional se nombra con la terminación oso o con la terminación ico. Tenemos acá también las excepciones de los elementos, por ejemplo, como el cloro, bromo, yodo, que tienen valencias 1, 3, 5 y 7. Dependiendo de las valencias con que actúan, llevan el prefijo hipo, la terminación oso. Solamente terminación oso. Acá solamente terminación ico y acá prefijo per terminación ico. Esto es de la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock se pone la palabra óxido seguido del nombre del metal con su valencia en número romano y entre paréntesis ahí al lado. Se entiende que acá tenemos los óxidos ácidos y los óxidos básicos por esa razón. La nomenclatura sistemática. Se anteponen los prefijos que me indican cantidad de átomos de oxígeno presentes en la fórmula, pueden ser bi, tri, tetra, etc. Estos me indican la cantidad de oxígenos que están presentes en la fórmula. Las sales binarias son combinaciones binarias también. Pueden darse dos tipos de sales binarias, en la que reacciona metal más no metal y en el que reaccionan dos no metales entre sí. Entonces, estos son los dos casos de combinaciones binarias. Reiterando un poco, entonces, metal más no metal da una sal binaria y no metal más no metal da también un tipo de sal binaria. Las nomenclaturas tenemos la tradicional, stock y sistemática. En la tradicional sabemos que hacemos uso de las terminaciones oso, ico.
En este caso se le da también la terminación uro. La terminación uro que indica menor valencia del elemento químico. El stock se nombra primero el elemento más electronegativo utilizando su menor valencia con el prefijo uro, seguido del elemento menos electronegativo con su valencia en número romano entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática se anteponen los prefijos bi, tri, tetra, dependiendo de la raíz del nombre del elemento electronegativo con la terminación uro. Recordemos que uro indica menor valencia. Seguido del elemento menos electronegativo, estos mismos prefijos se utilizan también para los metales menos electronegativos. Siempre dentro de las combinaciones binarias tenemos los hidruros metálicos. Hidruros metálicos se obtiene de la combinación de un metal con el hidrógeno. El hidruro no metálico de la combinación del hidrógeno con el no metal. Este es el cuadro que resume justamente lo que acabamos de mencionar. Hidruro metálico, metal más el hidrógeno, y el no metálico, hidrógeno más no metal. La nomenclatura para los hidruros, también tenemos la nomenclatura tradicional, stock y la sistemática. Para la tradicional, los hidruros metálicos se nombran con la palabra hidruro seguido del nombre del metal. Si utiliza la menor valencia, lleva la terminación oso, y si utiliza la mayor valencia, lleva la terminación ico. En la nomenclatura stock, a la raíz del nombre del hidrógeno se le agrega el prefijo uro, seguido del nombre del elemento metálico con su valencia en números romanos entre paréntesis. Para la nomenclatura sistemática de los hidruros metálicos o no metálicos, se anteponen los prefijos bi, tri, tetra a la raíz del nombre del hidrógeno con la terminación uro, seguido del nombre del metal. Estos mismos prefijos se utilizan también para los metales correspondientes. Muy bien. En el caso de los hidruros no metálicos, en la nomenclatura tradicional se antepone la palabra ácido y a la raíz del nombre del no metal se le da el sufijo o la terminación hídrico. En la nomenclatura stock, el nombre del no metal lleva la terminación uro, seguido de la preposición de, seguida de la palabra hidrógeno, seguida del número de oxidación del hidrógeno entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática, a la raíz del nombre del no metal se le agrega el sufijo uro, seguido de la preposición de, seguida de la palabra hidrógeno. Tenemos los compuestos especiales. Los compuestos especiales están constituidos por los elementos químicos fósforo, nitrógeno, arsénico, antimonio y boro, con sus valencias 3. El carbono, silicio y germanio se combinan con el hidrógeno para formar compuestos hidrogenados que llevan nombres especiales. Acá, por ejemplo, el compuesto NH3 en su nomenclatura tradicional es el amoníaco, en el stock se llama nitruro de hidrógeno, nitruro, el nombre del no metal con la terminación uro, en la preposición de con la palabra nitrógeno. El sistemático, nitruro de trihidrógeno. Nitruro, el nitrógeno correspondiente, y tengo 3 hidrógenos, por eso le pongo el prefijo tri, nitruro de trihidrógeno. pH3 se llama en la nomenclatura tradicional fosfamina. En la nomenclatura stock se llama fosfuro de hidrógeno. En la sistemática se llama fosfuro de trihidrógeno. Y así sigue el cuadro que indican las nomenclaturas tanto tradicional, stock y sistemática de las excepciones en estas combinaciones binarias.
Aquí tenemos unos ejemplos concretos sobre la forma de nombrar estas combinaciones binarias oxigenadas. El compuesto es N2O3. Fíjense que tiene 2 nitrógenos y 3 oxígenos. Para la nomenclatura sistemática voy a poner la cantidad de oxígenos que tiene es 3. Por eso le pongo el prefijo tri. Trióxido de la cantidad de nitrógeno que aparece ahí, que es dinitrógeno. En la nomenclatura stock voy a poner la palabra óxido, la preposición de, óxido de. El elemento no metálico que tengo acá es el nitrógeno y está actuando con su valencia 3, por ello lleva al lado del nombre del no metal, entre paréntesis y en número romano, la valencia con la que está actuando. Y la nomenclatura tradicional, anhídrido, porque es la combinación de un elemento no metálico más el oxígeno, anhídrido nitroso, la terminación oso, indica que el nitrógeno está actuando con su menor valencia. Otro ejemplo, el mismo nitrógeno actuando con su mayor valencia, que es 5. En la nomenclatura sistemática, ¿cuántos oxígenos aparece acá? 5. Por eso es pentóxido de, ¿qué cantidad de nitrógeno aparece? 2. Entonces, pentóxido de dinitrógeno. En la nomenclatura stock voy a anteponer la palabra óxido con la preposición de nitrógeno. ¿Y con qué valencia está actuando el nitrógeno? Con su valencia 5. Eso va acompañando estos nombres en número romano y entre paréntesis. La nomenclatura tradicional es anhídrido nítrico. La terminación ico implica que el elemento está actuando con su mayor valencia. En este esquema tenemos bien señalado todo lo que acabamos de ver. Tengo acá un óxido ácido o un anhídrido, SO2. Su nomenclatura, dióxido de azufre. Dióxido quiere decir que tiene 2 oxígenos y el elemento no metálico que le acompaña es el azufre. Se antepone la palabra óxido con el prefijo que me indique la cantidad de oxígenos presentes. Y al nombre del elemento no metálico, en este caso, si hay un solo átomo del elemento, no se pone el prefijo mono. Trióxido de dihierro. 3, óxido, quiere decir que están presentes 3 oxígenos. Dihierro, que están presentes 2 átomos de hierro en la fórmula correspondiente. Tratándose de combinaciones ternarias, vemos acá, por ejemplo, a los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se obtienen de la combinación del anhídrido más agua. Esta suma directa, esta suma matemática entre el anhídrido y el agua me da un ácido correspondiente, que es ácido oxácido. La nomenclatura stock de los ácidos oxácidos dice lo siguiente: se escribe la raíz del nombre del no metal con la terminación ato, entre paréntesis, con número romano, la valencia del elemento no metálico, seguido de la preposición de más la palabra hidrógeno. Por ejemplo, tenemos acá una fórmula de un ácido oxácido. El nombre sería telurato, el elemento no metálico con la terminación ato, telurato. El teluro en esta fórmula está actuando con su valencia 4, por eso va en medio y entre paréntesis en número romano la valencia del teluro, telurato de hidrógeno. En la nomenclatura sistemática,
Primero se escribe un prefijo que indica el número de átomos de oxígenos con el prefijo correspondiente, di, tri, tetra, etc. Seguida de la palabra oxo, otro prefijo para el número de átomos no metálicos. La raíz de este átomo acabado en ato. La raíz de este nombre no metálico, de este elemento no metálico, debe terminar en ato y su valencia en números romanos y entre paréntesis. Por último, la palabra de, o sea que la preposición de hidrógeno en el que no se cuenta sus números, no se cuenta su número. Por ejemplo, la misma fórmula mantenemos. Trióxido. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 3. Por eso es trioxo. Trioxo. Telurato. Telurato es el no metal con la terminación ato. De la preposición correspondiente, el hidrógeno. De dihidrógeno. 2 hidrógenos hay acá. Tetra indica 4. Tetraoxo. Tetraoxo quiere decir que hay 4 oxígenos. Telurato. Telurato, el nombre del no metal con la terminación ato, la preposición de y por último indicar la cantidad de hidrógenos que hay. En este caso hay 2, por eso es de dihidrógeno. En la nomenclatura tradicional se nombra con la palabra ácido seguido de la raíz del nombre del no metal con la terminación os o ico, según el no metal actúe con su menor o mayor valencia. En este caso sabemos que la valencia 4 es la menor valencia del teluro, por eso lleva la terminación oso. Teluroso. Acá está actuando con su mayor valencia, que es la valencia 6, entonces se llama ácido telúrico. Los ácidos oxácidos sabemos que tienen sus excepciones, constituidos por elementos químicos que son el fósforo, antimonio, arsénico y boro. Estos elementos químicos pueden dar 2 o 3 tipos de ácidos dependiendo de las valencias que estén usando. Los ácidos llevan los prefijos meta, piro y orto, dependiendo de que se les sume 1, 2 o 3 moléculas de agua. Se mantiene la nomenclatura stock sistemática y la tradicional, solamente que en el nombre debe de aparecer como prefijo el que indica la cantidad de átomos de agua que se le sumó. Meta indica 1 molécula de agua, piro 2 moléculas de agua y orto 3 moléculas de agua respectivamente.